Le encontraron un cáncer encapsulado en el riñón. Cuando regresa ya estaba metastizado. Estaba ya en hígado, estaba en páncreas. Me dice, ay Francisco, tenemos que hablar. Cuéntame, dice, ay, ya yo no quiero más tratamiento. No todo el mundo tiene que reaccionar ni hacer lo mismo ante un diagnóstico de cáncer. Y a veces ese acercamiento a la muerte es positivo. Porque de momento nos damos cuenta, espérate, yo realmente estoy haciendo lo que yo quiero en mi vida. Y entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo? Esa es la clave. El cáncer sí, ¿verdad? Va a tener un impacto fuerte. Una negación en algunas personas, el coraje y o la tristeza, ¿verdad? Hasta que entonces viene una etapa de aceptación o una etapa entonces de resignación. Muchas veces confundimos la aceptación con la película que hace la cabeza, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Lo que se ha visto que es sanador es la experiencia mística que acompaña esa experiencia psicodélica. Uno a través de meditación, a través de hipnosis, a través de diferentes ejercicios de respiración, de mantra, uno entrar en esos estados meditativos, en esos estados alterados de conciencia. Si uno vive bien, uno está mejor preparado para lo que la vida tenga para traer. Si uno vive bien, uno puede morir bien. Si uno no vive bien, pues es más difícil. Nadie está preparado para escuchar la palabra cáncer, pero menos aún para aceptar una batalla que puede terminar con el sonar de una campana o quizás terminar con un suspiro lleno de amor, de fe y esperanza. Saludos, soy Michelle Miró, sobreviviente de cáncer y anfitriona de Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. En este episodio estaremos hablando de un tema esencial y profundo, muchas veces invisible: el impacto psicológico de un diagnóstico de cáncer, de transitar por el tratamiento y de cómo vivir como sobreviviente. Pero también hablaremos de algo igual importante: las transiciones, porque no todas las batallas se ganan como esperamos. Algunas se ganan con aceptación, fe y amor, cuando toca acompañar a alguien en su última etapa de vida. Para esta conversación nos acompaña el doctor Francisco Millán, psicólogo consejero, quien ha vivido estas dos caras del cáncer, como profesional de la salud mental y emocional y como hijo, cuidador de su papá, quien enfrentó esta batalla. Un testimonio y conversación poderosa que vas a querer escuchar. Bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. Nos acompaña el doctor Francisco Millán, psicólogo consejero y cuidador también, para compartir no solo sus conocimientos y brindar herramientas para enfrentar un diagnóstico de cáncer, sino también su corazón, al hablarnos de la experiencia de acompañar a su papá, Ramiro Millán, en su batalla contra el cáncer. Un hombre brillante, querido por muchos en Puerto Rico y recordado por su liderazgo en la industria publicitaria y en medios de comunicación en Puerto Rico. Y también por una hermosa familia y por ese amor que le dio a esa familia. Bienvenido, doctor. Qué bien, qué bonito, gracias. Es que en realidad todos los que tuvimos la oportunidad de compartir con su papá, pues sabemos el tipo de persona que era, esa sonrisa que llevaba. Sí, sí. Así que, antes de comenzar en temas de materia de psicología y brindar esas herramientas, al ser cuidador, y tengo que decir que también es catedrático de la Universidad Ana G. Méndez, del programa de psicología, ¿correcto? Correcto, coordinador del programa de psicología. Sí, en Gurabo. En Gurabo, correcto. En Gurabo. Antes de entrar entonces en el tema, me gustaría, si puedes compartir con nosotros un poco de esa experiencia de vivir como cuidador, de acompañar a un ser querido en esta batalla contra el cáncer. En el caso de, digo tu papá, y lo tuteo con mucho respeto porque conozco al doctor hace muchos años, en ese momento él lo tuvo en 2 ocasiones, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Cómo fue esa primera ocasión en que él fue diagnosticado? Esa primera ocasión fue, le encontraron un cáncer encapsulado en el riñón. Y entonces él, tú lo conocías, práctico al fin y al cabo, cuando conoció la noticia, él era bastante real en eso, ¿verdad? Pues los hechos, ¿verdad? Esos son los hechos y eso es lo que está pasando. Y entonces se hizo rápidamente, se sacó el riñón. Y entonces ahí pues no hubo que hacer nada adicional, ¿verdad? Porque varios meses que se seguía, ¿verdad? Haciendo los exámenes de rutina y demás, pero fuera de
sacar el riñón no hubo que hacer nada más y estuvo así 15 años, ¿verdad? Algo así, en lo que entonces vuelve el segundo diagnóstico. Y cuando recibieron la noticia, ¿cómo se sintieron como familia? Él se los comunicó y después vivió como que con ese, algo que padecemos mucho los sobrevivientes de cáncer, como que ese temor de que regresara. Pues mira, él estuvo, si fue así, lo disimulaba muy bien, ¿verdad? Porque realmente como él se lo cogieron bastante temprano, estaba bien encapsulado, era pequeño y entonces el pronóstico era bueno realmente, ¿verdad? Y entonces él siguió al día así sus citas de seguimiento, ¿verdad? Y nunca salió nada. Sí, que fue diligente. Exacto, fue bien diligente en ese sentido, ¿verdad? Hasta que entonces estuvo en remisión y ya después, ¿verdad? Pues era como cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Cuándo les regresa? Le regresa 2 años ya después, tenía él 70 y pico, ¿verdad? De edad. Y entonces le regresa y ahí sí fue otro proceso ya, ¿verdad? Porque cuando regresa ya estaba metastizado. Ya ¿Y era otro tipo de cáncer? Era similar, ¿verdad? Estaba en otras áreas ya, estaba ya en hígado, estaba en páncreas, ¿verdad? Estaba ya metastizado, etapa 4, ¿verdad? Que era un poco más complicada la situación, más difícil el cuadro, ¿verdad? Ajá. Pero lo mismo, él lo tomó, ¿verdad? Muy bien. Una vez él lo diagnostican, nos los dice, ¿verdad? Realmente nos los comunica. Y entonces él sí rápido, ¿verdad? Hay varias etapas que dicen que van pasando las personas, ¿verdad? Que pueden pasar. Las primeras etapas son como una etapa de negación, ¿verdad? De un shock y una negación, ¿verdad? Al diagnóstico. Él en ese caso, ¿verdad? La pasó muy rápido, ¿verdad? Porque la negación puede ser, no, esto no me puede estar pasando a mí. Pero ya pues por la tarde o al día siguiente, pues, ¿verdad? Lo asume. Y eso, hay gente que está a veces más tiempo en eso y ahí se va tiempo vital, ¿verdad? En lo que uno pudiera hacer. Pero entonces una vez él nos los dice, nos los comunica, pues va haciendo el tratamiento médico tradicional, ¿verdad? De la inmunoterapia, las diferentes terapias que tenía. Pero entonces además, como plan familiar, ¿verdad? Nosotros trabajamos diferentes terapias alternativas también y entonces él sí siguió una dieta vegetariana casi, ¿verdad? Alcalina, sin azúcar y demás. Y lo que supuestamente, ¿verdad? Porque a uno no le gusta hablar mucho de fechas, pero lo que habían dicho que a lo mejor 6 meses era lo que podía, se extendió a 2 años bien vivido, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Él empieza a hacer ese cambio de dieta y hay una mejoría físicamente en él, ¿verdad? Y él, pues, ¿verdad? Coge más energía y coge más vitalidad y demás. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues lo asumimos todo, ¿verdad? Con una buena actitud y con unas buenas ganas, ¿verdad? Así que eso le dio esa buena calidad de vida por ese espacio de 2 años. Ya al final, incluso, ¿verdad? Él 2 semanas antes de morirse, él dio un viaje, ¿verdad? O sea, que él estaba viviendo todavía. Ya 3 días antes de dar el cambio, me dice, ay, Francisco, tenemos que hablar. Cuéntame. Me dice, ay, ya yo no quiero más tratamiento. Ah, pues perfecto, si eso es lo que es, tú sabes. Entonces uno como familia también apoyarlo, porque eso es parte importante. No todo el mundo tiene que reaccionar ni hacer lo mismo ante un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Yo he tenido gente muy cercana, muy querida, que han vivido una vida plena y prefieren no darse tratamiento. Y eso está bien también, ¿verdad? Sí, y manejan el manejo de dolor derecho. Y tienen su vida, ¿verdad? Hasta que todos nos vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Entonces, eso es parte de y él, pues, estuvo así también hasta, pues, eso, 2 días antes, 3 días antes del fallecer que me dice eso. Y entonces, pues, ya... ¿Cuándo, en qué, verdad? No que sea específico, pero me imagino que hubo un momento en el que se dieron cuenta que ya esto iba cambiando hacia... algo, no quiero usar la palabra batalla, pero hacia algo más emocional que ya físico, ¿no? Que esta batalla ya pues iba hacia este giro, ¿no? En ese proceso de aceptación de, ok, pues se hizo lo que se iba a hacer y estamos encaminando a una transición. Bueno, si uno es real, esos últimos 2 años ya te dicen, tiene metástasis etapa 4. El que, ¿verdad? Si uno no está en etapa de negación, pues uno sabe que eso es que, ¿verdad? La muerte está más cercana que lejana. Entonces, desde ahí, ¿qué es prepararse para la muerte? Desde la perspectiva de la psicología transpersonal, como yo lo veo, pues vivir bien.
Si uno vive bien, uno puede morir bien. Si uno no vive bien, pues es más difícil, ¿verdad? Entonces, ya nosotros veníamos como familia, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tenemos unos valores familiares, ¿verdad? Y un norte bastante claro, ¿verdad? Es una familia muy unida. Correcto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos sentíamos que con él habíamos dado todo lo que, o sea, no hay ningún remordimiento, no hay ningún regret, como dicen, no hay nada que esté por hacer. Entonces, esos últimos 2 años nos disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Los unos a los otros realmente. Claro. Fue lo que hicimos. Pero desde ahí que nos dicen, pues tiene este diagnóstico, pues comienza esa etapa emocional que sabemos, ¿verdad? Hacia dónde encaminamos, pero lo sabemos tú y yo hablando aquí. Lo que pasa es que no sabemos supuestamente cuándo, pero el reloj... Desde que nacemos. Desde que nacemos el reloj lo que va es corriendo hacia la muerte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo? Esa es la clave y realmente eso fue lo que nos ayudó mucho. Tan es así que, como te digo, hasta 2 días antes, que entonces él cae en el hospital, ahí es que uno dice, pues espérate, aquí ya en los próximos 2 o 3 días, pero fue rápido realmente en ese sentido. Yo, ¿verdad? Mi papá falleció recientemente del momento en que estamos aquí tú y yo hablando, y acompañarlo no falleció por cáncer, fue sobreviviente de cáncer en un momento dado, falleció por otras condiciones y ya estaba mayor también. No es fácil ese proceso cuando ya uno tiene que enfrentar, llegó el momento de transición de vida y de uno hablar sobre una muerte digna y las decisiones que hay que tomar en el proceso y cómo organizarse y planificarse. Pero cuando llega el momento, es difícil, ¿verdad? Por ese apego que tenemos y que queremos tener a ese ser querido con nosotros. En mi experiencia, en ese momento, sentí una combinación de emociones, obviamente la tristeza, de ese desapego, de saber, ¿no? De uno saber y todavía no sentirlo, de que esa persona iba a estar físicamente ausente. Pero también suena raro que yo diga a lo mejor esto, pero la parte bonita de poder acompañar a ese ser querido en esa transición y de estar ahí, dar amor, abrazar, besar, al menos en mi caso, en el caso de mis hermanas y mi mamá, y los nietos que estuvimos presentes, de poder abrazar, besar, orar, acompañar realmente durante esa transición. Sí, pues gracias a Dios nosotros fue similar también, ¿verdad? Él estuvo en el hospital y ya el último día, ¿verdad? Pues nosotros nos pudimos reunir y se decidió, mira, vamos, ¿verdad? Ya la última hora realmente estaba vivo por los líquidos y las cosas, ¿verdad? Entonces fue como que, mira, vamos, ya por favor. Llegó su momento. Llegó su momento, y entonces pudimos, pues estábamos toda la familia, ¿verdad? Estábamos todos ahí, igual los hijos, los nietos, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues sí, es un momento triste, pues claro, pero debajo de la tristeza hay una paz y hay una tranquilidad porque está pasando, hay una muerte bonita, una muerte digna, ¿verdad? Exacto. Entonces eso sí es posible, ¿verdad? Y nos abre a la esperanza, y nos habla que hay esperanza aún en este momento, porque hay una esperanza para, obviamente, y tengo que decir, ¿no? Los cristianos y pues personas que pues, creen, ¿verdad?, que hay vida después de, ¿no? Pues hay esperanza de que es un nuevo comienzo. Exacto. Y en ese sentido la relación no se acaba, cambia. ¿Verdad? Porque entonces, ¿verdad? Pues diferentes cosas que pasan que uno se, pues mira, ¿verdad? Y esas conversaciones internas que todavía tengo con él, ¿verdad? Y esos momentos que todavía, ¿verdad? Se siente la presencia ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que cambia, pues ya no está en este cuerpo físico. Pero si uno no es egoísta, pues qué bien, porque ya el cuerpo físico no le estaba dando y estaba sufriendo, pues, ¿verdad? Entonces, si uno se pone, pues uno sufre por uno a veces más que por la persona, ¿verdad? Y porque uno es el que se queda como del lado de acá, ¿verdad? Correcto. Sí, nos quedamos aquí, ya ellos no sufren, ¿verdad? Exacto. Entendemos que no sufren más. Sí. Gracias por compartir eso y por abrir el corazón y compartirnos esa vivencia que sé que va a ayudar a muchos pacientes y cuidadores que están viendo y que están escuchando. Ya de la parte clínica, ¿verdad? A nivel de psicología y de consejero,
cuando enfrentamos un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Porque obviamente pues no todo desenlaza en final de vida por cáncer, sino pues tenemos obviamente la batalla, se da, nos enfrentamos a tratamiento, luego a esa supervivencia, luego de, y entonces pues claro, pues obviamente pues hay ocasiones en las que no todas las batallas las ganamos aquí, sino que pues pasamos a otro plano. Esa primera diagnóstico, esa primera vez que escuchamos esa palabra cáncer, que nos tenemos que enfrentar a esa palabra. ¿Cómo afecta al paciente y a sus cuidadores? Exacto. Pues eso ¿Cómo va a ser, se manifiesta? Exacto. Va a ser muy individual dependiendo, ¿verdad? Cada persona tiene una psiquis diferente, tiene una mente, un estado emocional diferente. Así que como un poco como hablábamos ahorita. El cáncer sí, ¿verdad? Va a tener un impacto fuerte en todas las personas, el diagnóstico, ¿verdad? Y un poco, pues, esos pensamientos de, a lo mejor, pero, pues, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Pero dependiendo, como digo, como uno haya vivido, pues puede ser, uno lo coge o más, con más armonía, ¿verdad? Con más, con más fluidez. O, si no, puede ser un despertar. Y entonces de momento, espérate, tengo cáncer. La muerte puede ser que ya sabemos que no, el cáncer no necesariamente se asocia con la muerte, pero eso es lo que la mente nos va a llevar, ¿verdad? Los pensamientos irracionales van a ir rápido a, tengo cáncer, me voy a morir. Exacto. Y a veces ese acercamiento a la muerte es positivo. Porque de momento nos damos cuenta, espérate, yo realmente estoy haciendo lo que yo quiero en mi vida. Yo estoy trabajando en lo que yo quiero. Yo estoy invirtiendo mi tiempo como yo quiero. Entonces, muchos de los diagnósticos, la gente que son diagnosticadas con cáncer, pues tienen, ¿verdad? Un jamaquión, por decirlo así, un redirigir de su vida. Entonces, pueden crear otros nortes, pueden crear otros propósitos. Muchas veces, ¿verdad? Pues más sutiles, con más amor, con más compasión, ¿verdad? En vez de ser algo propósito, a lo mejor más materiales, ¿verdad? O más mundanos, como cuando somos más jóvenes, a lo mejor se suele tener, pues se vuelven propósitos, ¿verdad? Pues más de compasión, más de amor, más de crecer, ¿verdad? Espiritualmente, más de trabajar con la familia. Y entonces eso es también algo positivo que se puede sacar, un despertar, ¿verdad? En ese sentido. Tuve la oportunidad de entrevistar a Funky Joe, al locutor Funky Joe, quien es sobreviviente de cáncer de cuello y cabeza. Un testimonio impresionante que está vivo, porque fue una batalla bien fuerte y está vivo para contarlo. Y él nos comenta que suena fuerte, pero él no lo dijo. Aunque tú no lo creas, el cáncer fue una bendición para él, porque le cambió su vida, le cambió su estilo de vida, su enfoque de vida. Exacto, ¿verdad? Entonces yo creo que es una de las cosas positivas. Entonces una vez uno pues enfrenta esa noticia, pues ¿verdad? Viene, como dije ahorita, primero un impacto, un choque, una negación en algunas personas, pero ¿verdad? Y hay que ahí tener cuidado, la familia, sobre todo los cuidadores, porque si una persona entra en una negación y no se quiere atender, no se quiere cuidar, pues eso pudiera a la larga afectarlo, ¿verdad? Y a lo mejor algo que fuera tratable, pues no se lo quiere tratar y entonces ¿verdad? Es peor para él después. Pero es algo, ¿verdad? Volvemos a una decisión muy personal y cada cual y de educarse también, de saber, ¿verdad?, a qué se está enfrentando. Entonces, después de eso, pues el planteamiento es que viene la parte de el coraje o la tristeza, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí? Si yo me cuidé tanto, ¿verdad? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Yo fui una buena persona, ¿verdad? Y un poco a lo mejor vienen esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Que son muy normales también, ¿verdad? De uno cuestionarse y preguntarse, ¿verdad? De la injusticia de la vida, ¿por qué la vida es injusta conmigo? Pero Dios, ¿por qué? Si yo he hecho tantas cosas, ¿verdad? Exacto. Hasta que entonces viene una etapa de aceptación, ¿verdad? De entonces uno buscar las posibles alternativas, lo que uno quiere trabajar, lo que uno quiere hacer y moverse hacia ello. O una etapa entonces de resignación, ¿verdad? Que sería una parte pues no saludable, ¿verdad? Donde la persona entonces se resigna y no hace nada proactivo para ello. Como psicólogo consejero, ¿piensa que la parte de la aceptación podría ser uno de los factores más importantes, ¿verdad?, en este proceso? Sí, correcto, ¿verdad?
si uno no acepta lo que está pasando, es muy difícil moverse de ello. Uno no se va a mover de ahí. Entonces, de las cosas que tiene, ok, lo que está pasando, acepto lo que está pasando, pues tengo este diagnóstico de cáncer. Cuidado, que muchas veces confundimos la aceptación con la película que hace la cabeza, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. La realidad es pues que tengo este diagnóstico de cáncer. La película es, me voy a morir en 3 meses. No sé, me voy a desfigurar, ¿verdad? Me voy a quedar calvo, ¿verdad? Todas las otras sí, las cosas que piensas sobre, ¿verdad? También me voy a enfrentar a este tratamiento y me va a pasar todo esto. Me puede pasar todo esto, me va a pasar todo esto. Exacto. Entonces, efectos secundarios. Lo que es importante es aceptar, pues esto es lo que está pasando. Tengo este diagnóstico, pues ¿qué posibilidades tengo? De ahí entonces que uno se mueve activamente. Pues puedo combinar un tratamiento, ¿verdad? Médico tradicional con un tratamiento de medicina alternativa, con, ¿verdad? Complementaria, correcto, con alimentación, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí uno se va moviendo. Se puede trabajar con la parte de qué quiero hacer con mi vida. Porque también eso a veces los diagnósticos de cáncer tienen esa dificultad, ¿verdad? Que pues a lo mejor cambia el físico, cambia el empleo, a lo mejor, ¿verdad? Tienes que dejar el empleo, cambia la apariencia, ¿verdad? Entonces, esos son situaciones, ¿verdad? Que los pacientes, ¿verdad? Con cáncer, pues hay que apoyarlos, ¿verdad? A trabajarlos. Luego, ¿verdad? Ya pasan por ese diagnóstico y están en la batalla, ¿verdad? Con recibiendo esos tratamientos. Hay algunas herramientas que el paciente pueda utilizar durante ese proceso de tratamiento. Sí, mira qué interesante esto. Ahora mismo en Estados Unidos hay 3 estados diferentes, en Colorado, California y Oregon, que están permitiendo terapia de psilocibina. Estos son terapia de hongos, ¿verdad? Y esto es un elemento psicoactivo, ¿verdad? Entonces hay estos estudios con los pacientes de cáncer, ¿verdad? Cáncer terminal, donde le dan esta medicina de psilocibina, ¿verdad? Y ellos tienen lo que es una experiencia mística, muchos de ellos, ¿verdad? Una experiencia mística, ¿qué significa esto? Es como una experiencia religiosa espiritual, y entonces ellos sienten una conexión con la naturaleza, una conexión con la espiritualidad, una conexión con el Ser Supremo. Ellos sienten que su vida va más allá de este cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, esta experiencia psicodélica, ¿verdad? Con esta medicina psicodélica, lo que se ha visto que es sanador es la experiencia mística que acompaña esa experiencia psicodélica. Porque te conecta con con otra realidad. Porque conecta con otras realidades más sutiles, más espirituales, correcto. Entonces sí, eso es posible, ¿verdad? Uno a través de meditación, a través de hipnosis, a través de diferentes ejercicios de respiración, de mantra, uno entrar en esos estados meditativos, en esos estados alterados de conciencia. Entonces sí, ¿verdad? Yo creo que esto es sumamente beneficioso, ¿verdad? Para las personas. Igual lo traemos aquí, a lo mejor en Puerto Rico se puede empezar, ¿verdad? A hacer investigaciones, ¿verdad? Con la psilocibina, ¿verdad? Y los pacientes de cáncer. Sí, hay uno de los, debo decir, de los servicios de streaming que tienen documentales al respecto, y he visto que se está haciendo, pero bajo un ambiente clínico. Correcto, ¿no? Con un ambiente clínico, no en caso de que, ¿verdad?, los pacientes pues puedan tener algún tipo de reacción, y además de que hay unas predisposiciones que pueda tener el paciente alguna condición que se le pueda activar luego del tratamiento. No, estamos hablando de universidades como Harvard, Yale, Duke, son, ¿verdad? Los Ivy League son los que están haciendo este tipo de investigaciones, porque a nivel federal, ¿verdad?, tiene unas regulaciones. Claro. Esto es algo científicamente bien hecho, ¿verdad? En ese sentido. Exacto, bajo esa atención médica. Y entonces, otra manera sería lo que menciona, sería visualización, meditación, para poder conectar. Hipnosis, exacto, ¿verdad? Ejercicios de respiración, este tipo de experiencia que conecta con esa experiencia mística, ¿verdad? Que es lo que plantean las personas que están teniendo estos estudios, que es lo que les brinda un poco de sanación y de tranquilidad, que ellos reconocen que
esta vida material no es todo lo que hay, ¿verdad? Sino que su ser, su esencia va a seguir viviendo. Entonces ese es el elemento común, ¿verdad? En estas investigaciones. Es también interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Ya luego un paciente pasa por su tratamiento y está trabajando, y igualmente la familia, que debe trabajar esa parte emocional, esa parte psicológica para poder dar apoyo, acompañar, y el paciente pues pueda estar en unas condiciones óptimas para recibir igualmente el tratamiento, porque ya sabemos que la mente positiva está comprobado, ¿no?, a nivel científico, que hace una diferencia. También tengo que mencionar que tuvimos al doctor José Franceschini, psiquiatra y neurólogo, sobreviviente de 4 tipos de cáncer primarios diferentes con metástasis, y obviamente utilizó todas las herramientas y sus conocimientos para él conectarse con él mismo, con su pensamiento positivo, y es parte de lo que lo ayudó, ¿verdad? Y que lo ayudó y lo conectó, y obviamente estuvo aquí y me dijo, no me quiero poner sentimental, pero se pone sentimental porque nos sensibiliza de una manera el pasar por este proceso. Ya una vez uno pasa este proceso, siempre hay un miedo, siempre hay como una ansiedad, debo decir, de que viene como que en ese seguimiento, esas citas de seguimiento, de darle seguimiento a ese cómo estoy bien, regresó, no regresó. ¿Qué estrategias puede utilizar un paciente para trabajar consigo mismo en este proceso de, ok, estoy bien, ya me sané, tengo que darle seguimiento y batallar mentalmente con eso de pensar, me va a regresar, me va a regresar, me va a regresar? Exacto. Aquí hay 2 modelos, 2 terapias que se usan, ¿verdad?, frecuentemente. Una sería la de terapia cognitivo, ¿verdad?, terapia cognitivo-conductual, que uno va en tratar de reconocer los pensamientos irracionales o los pensamientos catastróficos, ¿verdad? Que son estos pensamientos, pues eso mismo que, espérate, ahora mismo no lo tengo, pero ¿y si mañana me da? Pues, ¿qué base hay que te da o que no te dé? Pues, ¿verdad? Entonces uno va controlando, entrenando la mente para pensar positivamente, ¿verdad? Eso es una de las líneas. La otra línea que se está trabajando un poco más, que la que a mí me gusta trabajar más, es la línea de aceptación y compromiso, que es reconocer que dentro de nosotros tenemos la normalidad constructiva, ¿verdad? O el angelito, como ponían antes los muñequitos, o la normalidad destructiva, o el diablito, ¿verdad? Entonces nosotros internamente vamos a tener esas dos, en verdad son más de 2, son 10 o 20, que esas diferentes voces que tenemos adentro, ¿verdad? Y entonces, en vez de pelear con ellas y decirle, no, chica, va a estar todo bien, es reconocerlas, ¿verdad? Y hacernos amigos de ellas para cuando salgan poder reconocerlas y aceptarlas, ¿verdad? Porque de momento salió, ay, y si mañana, y ya eso te duele en algún lugar físicamente, ¿verdad? Porque hay uno que no dice, entonces uno espérate, esta es la de la duda, duda, te estoy escuchando. Porque las emociones se sienten. Claro, los pensamientos se sienten en el cuerpo. Entonces uno va haciendo esa conexión de las diferentes voces y cómo se van manifestando en el cuerpo. Y entonces en vez de uno pelear con ellas, ¿verdad? Porque si le presto mucha atención, me quedo enfocado en eso, ¿verdad? Si yo te digo, ¿verdad? El ejercicio que hace, pues no piense en el bizcocho de chocolate, pues no piense en el bizcocho de chocolate, pues él no piense, uno está el bizcocho de chocolate, está ahí, pues lo mismo, no pienso en que me va a salir, lo que estoy dando la atención es a que me va a salir. Entonces lo que se está, ¿verdad? El planteamiento más moderno es reconocer, aquí está esta parte de mí, la loca de la casa le decía a Santa Teresa hace muchos siglos atrás, ¿verdad? Aquí está esta parte de mí que es la que tiene la duda, te veo y te reconozco, te saludo y te acepto y te dejo ir. Y entonces uno aprende a dejar ir esas voces, ¿verdad? Para entonces uno prestarle atención a las que sí son positivas. Porque a la medida que le estoy prestando atención a esto, lo que pasa es que mi atención se fija tanto en esto que dejo incluso de escuchar, de ver, de estar aquí en el presente. Entonces nos vamos en un mundo mental, ¿verdad? Que realmente es un poco imaginario. Sí. Y podría pensar que también es como cuando dicen, atraes lo que piensas. Correcto. Estás pensando en eso, estás buscando, ¿sabes cómo dice? Te lo buscaste porque estás pensando en eso. Exacto. Pero sí es manera de... Entonces esa es la otra manera, ¿verdad? De uno reconocerse, hacerse amigo y te veo
y te dejo ir, ¿verdad? Y entonces uno soltar en vez de eso. Y entonces ahí uno tiene más espacio interno para enfocarse en, ok, ¿qué estoy acá? Pues te tengo a ti de frente, tengo a mis hermanos, tengo a mis, ¿verdad? Lo que sea que uno tenga de frente y uno se atiende a vivir, ¿verdad? Le presta atención a la vida en vez del mundo interno y a las diferentes voces que tenemos por ahí. Maravilloso, doctor. Gracias por eso. ¿Qué palabras tiene para los pacientes, cuidadores y todos aquellos que se están cuidando, que nos están viendo o nos están escuchando? Sí, bueno, en ese sería, ¿verdad? De esperanza, hay esperanza. Hay esperanza, claro que sí. Y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que un poco como empezamos, vivir bien. Si uno vive bien, uno está mejor preparado para lo que la vida tenga para traer. ¿Qué significa bien? Bien, que usted tenga su norte claro, que sus valores sean suyos, que no sean valores que usted los adoptó, pues porque eso es lo que la sociedad dice. No, usted revise bien esos valores, revise bien ese norte, revise bien, ¿verdad?, qué es lo que lo mueve a usted. Y si uno hace eso y uno vive según lo que uno entiende, ¿verdad?, y según el compromiso que uno quiere con la vida, pues estamos mucho más listos para enfrentar cualquier situación. Que viene siendo como vivir con propósito. Correcto, sí, sí. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su testimonio, la historia, ¿no? Esa vivencia como familia y cómo sobrellevaron esa batalla con el cáncer. Y le deseamos salud y vida, muchas cosas buenas. De verdad que muy agradecida de que esté aquí con nosotros y brindándonos todas esas herramientas. Gracias. Luego de conversar con el doctor Millán y como sobreviviente y cuidadora, creo que podemos reafirmar que la batalla contra el cáncer no solo se vive en el cuerpo, también se vive en el alma, que la salud mental y emocional son parte esencial del tratamiento y que la transición no siempre significa derrota, sino una nueva forma de ganar, con dignidad, con amor, con paz. Si tú o alguien que amas está atravesando este proceso, no estás solo. En la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico puedes encontrar recursos, acompañamiento y herramientas para vivirlo con claridad, compasión y esperanza. Visita nuestra página web y redes sociales para más información sobre salud mental. También hay una guía para pacientes y cuidadores y formas de conectar con profesionales de la salud mental. En la descripción están los enlaces. Te invito también a que compartas este episodio y te unas a la lucha. ¿Cómo? Haz tu donativo escaneando el código QR que ves en pantalla o directamente en la aplicación de ATH Móvil. Cada granito ayuda a llevar esperanza. Gracias por acompañarme. Soy Michelle Miró. Hasta la próxima en Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.